Estudiantes, tengan ustedes muy buenas tardes. Esta vez vamos a trabajar con la competencia resolver problemas de gestión de datos y certidumbre. Vamos a trabajar, representamos la información mediante gráficos estadísticos. Vamos a continuar trabajando con la parte de estadística, ¿no? Habíamos hecho nuestras tablas, ahora vamos a hacer lo que es nuestros gráficos estadísticos. Para esto tenemos que ver cuáles son estos gráficos estadísticos. Por ejemplo, tenemos la representación, ¿no?, de la información mediante gráficos estadísticos. Léelos e interprétalos. Para ello recordaremos primero lo que son los gráficos estadísticos. Dice que un gráfico estadístico es una representación visual, una serie de datos estadísticos en donde se presenta la información de forma sencilla y clara. Tenemos los gráficos de barras, que estos gráficos de barra dice que es un tipo de gráfico estadístico que se utiliza para representar datos de variables cualitativas y cuantitativas discretas en general para distribuciones de frecuencia de datos sin agrupar. Como su nombre lo indica, está formado por barras rectangulares de igual ancho, conservando la misma distancia de separación entre sí y se utiliza básicamente para mostrar y comparar cantidades. En uno de los ejes representa las categorías o valores que tomó la variable x, por ejemplo x1, x2, x3, y en el otro representa los valores de la frecuencia absoluta o frecuencia relativa porcentual de cada categoría. Dice, sobre el eje de las categorías se levantan barras o rectángulos de igual base hasta una altura de valor numérico de la frecuencia de cada categoría. La altura va a depender de la frecuencia con la que se dé cada una de las valores de la variable, ¿no? Dice, también tenemos el gráfico circular o de torta, como también se le conoce, representa la totalidad que se quiere observar, es decir, un todo. Acá está todo, es un ángulo de 360 grados. Cada sector circular o porción de la torta representa la porción de cada categoría de la variable respecto al total. Se emplea fundamentalmente para variables cualitativas, especialmente cuando las frecuencias están expresadas en porcentajes. Siempre va acompañado de una leyenda. Es útil cuando las categorías son pocas, es decir, si tu variable tuviese muchos valores, el gráfico sería casi incomprensible. Para la obtención de los ángulos de cada sector se utiliza la siguiente fórmula, que únicamente expresa la proporcionalidad entre el ángulo y la frecuencia. Solamente es para encontrar el sector de cada uno de ellos, en cuanto a lo que vamos a dividir, más que todo. El ángulo del sector es de 360 grados, el número total de datos. Si son 20 personas encuestadas, sería 360 entre 20, por la frecuencia absoluta. ¿Cuántos están dependiendo, ¿no?, de cuántos está en dicha variable? Dice que el ángulo del sector es igual a la frecuencia relativa por 360. Ahora sí, continuamos. Dice, ahora voy a construir el gráfico de barras y el gráfico circular sobre quiénes sufrían discriminación. Sobre las personas. ¿Se acuerdan que la primera encuesta, la primera pregunta se refería a quienes habían sufrido discriminación? Entonces, vamos con esta primera. Acá tenemos la tabla, que ustedes también lo deben tener, su tabla que debe ser diferente a esta. Y dice que en el eje de abscisa representan los valores de las variables. Discriminación sí y no. Entonces voy a poner acá, en el eje X, sí y no. Y en el eje de las jornadas presento el F sub I. Por 10, 20, puedo colocar de 5 en 5, 5, 10, 15, 20, 25, ¿no? Puedo representar de esta forma. Y utilizo los datos de la tabla de frecuencia de la primera pregunta para realizar el gráfico circular, variable discriminación. Acá igual, ahora voy a hacer en forma circular. ¿Sí? Acá tengo en gráfico circular, la misma tabla. Para obtener la medida de cada sector, voy a utilizar la fórmula, ¿no? Ángulo del sector, frecuencia relativa por 360. Entonces la frecuencia relativa, aquí está la frecuencia relativa, voy a multiplicarlo por 360. ¿Sí?
O puede ser 10 entre 30, que es 10 entre 30, 10 entre 30 por 360. O simplemente 0,33 por 360. ¿No? Igual acá, para llegar al siguiente sector, 20 entre 30 o simplemente 0,67 por 360, lo que nos da 240 y 120, para poder dividir el ángulo, ¿ya? El sector. Esto lo podemos hacer con la ayuda de un transportador. Entonces, del gráfico interpreto que la tercera parte de los encuestados manifiesta que haber sido discriminado en algún momento de su vida. Ahora vamos a hacer con la otra pregunta, gráfico de barras y gráfico circular, sobre cómo se manifestó la discriminación. ¿Cómo se manifestó la discriminación? Utilizo los datos de la tabla de frecuencia de la segunda pregunta para elaborar el gráfico de barras. En la variable viene a ser discriminación. Entonces acá está nuestra tabla de frecuencias. Ya como les habíamos dicho, aquí vamos a colocar los valores: rasgo facial, físico, discapacidad, color de piel, lugar de procedencia, acá está en el eje X, y la frecuencia absoluta va en esta parte. Aquí va de 0, 1, 2, 3. Esto puede variar dependiendo, ¿no? Si son demasiado grandes, puedo ir de 10 en 10. Si son pequeñas solamente, puedo ir de 1 en 1. Todo depende de cómo se presente esta frecuencia, ¿ya? Y ojo, no se olviden del título del gráfico, ¿no? Y también con esta misma pregunta, la segunda pregunta, voy a elaborar mi gráfico de gráfico circular, ¿no? El ángulo del sector es igual a la frecuencia relativa por 360. Acá puedo hacer, como les decía, 4 entre 10 por 360, o simplemente la frecuencia relativa 0,4 por 360. Todos estos por 360 voy a encontrar cada uno de los ángulos en los que se divide, ¿no? Aquí mira el ángulo del sector. Acá sería 360, me da 144, el otro 36 grados y el otro 72 grados. ¿Sí? Este H1, ¿por qué es H1? Es la primera frecuencia relativa. El otro sería H2, es la segunda frecuencia relativa. H3 es la tercera frecuencia relativa. Y H4 y seguimos, ¿no? Todos estos, las 5, en este caso hay 2, 3, 4, 5. Las 5 tienen que haber para dividir 1, 2, 3, 4 y 5. Y podemos colocarle ahí en porcentaje, ¿no? 40%, 10%, está poniendo en porcentaje. Este tiene que tener siempre su leyenda, ¿ya? Dice, el gráfico interpreta que el 40% de las personas fueron discriminados por sus rasgos faciales y o físicos, un 10% por su discapacidad, un 20% por su color de piel, el 10% por el lugar de procedencia y el 20% de las personas respondieron que sufrieron alguna otra forma de discriminación. Ahora construyo el gráfico de barras y el gráfico circular sobre dónde se manifestó la discriminación, dónde ha sido manifestada esta discriminación. Entonces continuamos. Aquí tenemos la tabla de frecuencia. Para hacer el gráfico de barras colocamos igual. Acá tenemos las variables. Siempre van abajo las variables. Escuela, espacios públicos, lugares de consumo. Y aquí está la frecuencia absoluta. Y no olviden el título y el número de gráfico que viene así, ¿ya? Aquí también tenemos, con esta tercera pregunta, sobre el gráfico circular. Aquí tenemos el gráfico circular. De igual manera, para H1, acá está el H1, 0,7 por 360, el H2, que es 0,1, que es 0,7, 0,1 por 360, y el H3, 0,2 por 360. Y encontramos la separación, y podemos trabajar con ese porcentaje, ¿no? El H1 es 70%, ¿dónde está el H1? Que es ¿cuánto? 252 grados, que va a ser todo esto. Acá está el 70%. El H2, que viene a ser 36 grados. Aquí está 36 grados, que es espacio público de 10%. ¿Ya? Y vamos así colocando. Ahora construyo el gráfico de barras y el gráfico circular sobre si tu entorno causa o promueve la discriminación. Utilizo los datos de la tabla de frecuencias de la cuarta pregunta para elaborar el gráfico de barras.
aquí está, si han sido discriminados o no han sido discriminados. Entonces, igual hacemos acá, los datos han sido o no han sido discriminados, y aquí va la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Y esto va a depender hasta dónde llegue, ¿no? Aquí dice que en el sí, cuando están en el sí, 17 sí han sido discriminados. Acá está 16, y en medio debe estar 17 hasta acá. Y no tengo 13. Acá observamos 13. 12 y a la mitad sería 3. En el gráfico circular, de igual manera, con la misma tabla, representamos y trabajamos por la frecuencia relativa h sub i, multiplicándolo por 360 para dividir lo que es el círculo, ¿no? Vamos a dividir todo el círculo en dos partes, en este caso porque tengo dos variables. Si tengo 4 variables, divido en 4 partes. Y luego represento nada más y trabajo con esta parte de los porcentajes para colocar en cada uno de ellos.